Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy tenemos un vídeo que, les prometo, les va a tocar el corazón. Vamos a desvelar un secreto familiar que ha estado guardado por generaciones, y créanme, la historia detrás de esto es simplemente increíble. Prepárense para una montaña rusa de emociones porque vamos a hablar de la abuela de Can, y ella, con lágrimas de felicidad, ha decidido compartir algo muy especial con nosotros. Así que si les gustan las historias conmovedoras, llenas de amor y con ese toque de misterio familiar, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Vamos a sumergirnos en esta historia. Imaginen por un momento a Can, nuestro querido protagonista, siempre tan reservado con su vida personal, pero hoy vamos a conocer una faceta que pocos imaginaban. Todo comenzó con una llamada que cambió la perspectiva de Can por completo. Su abuela, una mujer fuerte, sabia y llena de luz, lo llamó un día, y la emoción en su voz era palpable. Le dijo que tenía algo muy importante que compartir, algo que había guardado en lo más profundo de su corazón durante años. Can, por supuesto, aceptó de inmediato. Lo que no sabía era la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. La abuela de Can vive en un pequeño pueblo, rodeado de historia y de leyendas familiares. Un lugar donde el tiempo parece detenerse, y donde cada rincón susurra historias de antepasados. Cuando Can llegó, su abuela lo recibió con los brazos abiertos como siempre, pero había algo diferente en sus ojos. Una mezcla de nostalgia y una alegría profunda que solo se ve cuando se está a punto de liberar algo que ha pesado, pero que al mismo tiempo trae una paz inmensa. Se sentaron en el salón de su casa, un lugar acogedor, lleno de fotografías antiguas y objetos que contaban sus propias historias. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire, creando una atmósfera íntima y segura. La abuela comenzó a hablar. Su voz, al principio un poco temblorosa, pronto se llenó de una fuerza increíble. Y allí, con lágrimas que resbalaban por sus mejillas, pero no de tristeza, sino de una felicidad profunda y liberadora, comenzó a desvelar el secreto familiar. Nos contó sobre una herencia, pero no una herencia de dinero o bienes materiales, sino una herencia de talento. Sí, de un talento artístico latente que había pasado de generación en generación, y que por diversas circunstancias se había mantenido oculto. Resulta que la abuela de Can, en su juventud, tenía una pasión desbordante por la música. Era una pianista excepcional, de esas que tocan el alma con cada nota. Pero en su época, las expectativas sociales y las responsabilidades familiares no le permitieron seguir ese camino. Se casó joven, tuvo hijos y dedicó su vida a cuidar de su familia. El piano, que una vez fue su confidente y su escape, quedó relegado a un rincón, cubierto por un paño polvoriento como un recuerdo de un sueño que nunca llegó a realizarse por completo. Pero ella sabía que ese talento no se había extinguido. Lo veía en los gestos de su hija, la madre de Can, que tenía una voz prodigiosa y un oído musical increíble. Y lo veía, cada vez más, en Can. Can, a quien ella siempre animaba a explorar sus intereses, a ser él mismo. Aunque Can siempre había sido un chico creativo, su verdadera vocación artística, según su abuela, estaba esperando a ser descubierta. La abuela explicó que de niña, escuchaba a su propia madre cantar canciones tradicionales con una voz que parecía hecha de seda. Y su abuelo, un hombre de campo, tenía una habilidad innata para tallar madera, creando figuras que parecían cobrar vida. Era una herencia de sensibilidad artística, de conexión con la belleza, que se transmitía en las venas. El secreto entonces era este: la abuela de Can, al ver la chispa de creatividad en su nieto, sintió la necesidad de honrar esa herencia, de revivirla. Había estado guardando una colección de partituras antiguas, algunas escritas a mano por ella misma, otras de compositores olvidados que admiraba profundamente. Y también una vieja caja de música que pertenecía a su propia madre, una pieza única con una melodía encantadora. Lo más sorprendente de todo fue la forma en que esto se conectó con Can. La abuela le contó que desde muy pequeño Can mostraba una fascinación inusual por los sonidos. Se quedaba horas escuchando el viento entre los árboles, el canto de los pájaros, el ritmo de la lluvia. Su abuela sabía que algo especial estaba sucediendo. Un día, la abuela de Can decidió dar el paso decisivo. Sacó el viejo piano del rincón, lo afinó y con una emoción renovada,
comenzó a tocar una de las melodías que recordaba de su juventud. Kan, que estaba presente, quedó hipnotizado. Sus ojos se abrieron de par en par, y una sonrisa se dibujó en su rostro. A partir de ese momento el piano se convirtió en un punto de encuentro. Kan, guiado por su abuela, empezó a experimentar con las teclas. Al principio eran solo notas sueltas, improvisaciones inocentes. Pero pronto se hizo evidente algo extraordinario. Kan no solo tenía una facilidad para aprender, sino que tenía una intuición musical asombrosa. Podía reproducir melodías que escuchaba una sola vez, y lo más impactante, empezaba a componer sus propias pequeñas piezas. Su abuela lloraba de felicidad cada vez que lo veía, no solo por el talento de su nieto, sino porque sentía que estaba cumpliendo una promesa a su propia historia, a su legado. El secreto familiar, entonces, era la transmisión de esa sensibilidad artística, esa chispa creativa que a veces necesita ser encendida para brillar. La abuela de Kan no solo le dio acceso a un piano, sino que le abrió la puerta a un universo de posibilidades, un universo donde la música, el arte y la creatividad son la verdadera riqueza. Y aquí viene lo más emocionante. La abuela le entregó a Kan esas partituras antiguas, esas melodías olvidadas, y le pidió que las reviviera. Le pidió que les diera una nueva vida, que las adaptara a su propio estilo, que las hiciera suyas. Kan, abrumado pero lleno de gratitud, aceptó el desafío. Comenzó a estudiar las partituras, a entender la historia detrás de cada nota, y poco a poco, las fue transformando. Imaginen la escena, la abuela, sentada a su lado, escuchando con una sonrisa radiante mientras Kan interpreta esas melodías, a veces con un toque moderno, a veces respetando la esencia original, pero siempre imprimiéndole su propia alma. Cada vez que Kan tocaba una nueva pieza, era como si un lazo invisible se fortaleciera entre ellos, un lazo tejido con notas musicales y amor familiar. Las lágrimas de felicidad de la abuela no eran solo por el talento de Kan, sino por la conexión que esto creaba. Era como si estuviera viendo revivir sus propios sueños a través de su nieto, como si esa herencia artística, que por un momento pensó que se había perdido, estuviera floreciendo de nuevo. Y Kan, por su parte, sentía una profunda gratitud hacia su abuela, por haber confiado en él, por haberle mostrado ese camino, por haberle revelado un pedazo tan importante de su propia identidad. Este secreto familiar no es solo una historia bonita, es una lección. Nos enseña que los talentos, las pasiones, las inclinaciones artísticas, a veces se esconden, esperando el momento adecuado para ser descubiertos y cultivados. Nos muestra la importancia de las raíces, de conocer de dónde venimos, porque en nuestras familias hay tesoros ocultos que nos definen. La abuela de Kan, con su acto de amor y valentía, no solo le regaló a Kan un legado musical, sino que le regaló la posibilidad de explorar y desarrollar su propio potencial al máximo. Le demostró que los sueños, aunque se pospongan, nunca mueren del todo, y que a veces, la vida nos da segundas oportunidades, o mejor dicho, nos da la oportunidad de honrar los sueños de quienes vinieron antes que nosotros. Y ahora, Kan está trabajando en un proyecto muy especial, inspirado en estas melodías y en la historia de su abuela. Planea lanzar un álbum o quizás hacer una serie de conciertos, donde interprete estas piezas, dándoles un nuevo aire para las generaciones futuras. Un homenaje a su abuela, a su legado, y a la magia de la música que une a las familias a través del tiempo. Piensen en cuántos talentos se han quedado dormidos en el mundo por falta de una chispa, por falta de alguien que crea en ellos, que los impulse. La historia de la abuela de Kan es un recordatorio de la importancia de la transmisión de conocimientos, de pasiones, de esa chispa creativa que reside en cada uno de nosotros. Es un llamado a observar, a escuchar, a conectar con nuestros seres queridos y a nutrir esos talentos que a veces, incluso ellos mismos, no saben que poseen. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta increíble noticia? Primero, que los secretos familiares pueden ser fuentes de profunda felicidad y conexión. Segundo, que el talento artístico es una herencia valiosa que debemos cuidar y cultivar. Y tercero, que el amor y el apoyo de una abuela, o de cualquier miembro de la familia, pueden ser el catalizador para descubrir nuestro verdadero potencial. La abuela de Kan, con sus lágrimas de felicidad, no solo compartió un secreto, compartió amor, compartió legado, compartió esperanza. Y Kan, al recibirlo, se ha convertido en el portador de una hermosa tradición. ¿Y a ustedes, qué les pareció esta historia? ¿Les recordó a algún miembro de su familia que tenga un talento oculto? Me encantaría leer sus experiencias y reflexiones en los comentarios.
Déjenme saber qué piensan de esta increíble revelación. Si disfrutaron de este vídeo y les conmovió tanto como a mí, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Compartan esta historia con sus amigos y familiares porque el amor y la inspiración son contagiosos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias inspiradoras. Tenemos mucho más preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje emocional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.